Bueno, empezamos entonces. Hoy nos toca un tema bellísimo, probablemente el más difícil que nos hemos propuesto hasta ahora, y ya van a ir viendo por qué. Este tema de hoy tiene que ver con una pregunta que creo que nos hemos hecho todos en algún momento de la vida, no importa cuándo. Digo todos los que estamos aquí. No hago una generalización porque, como vamos a ver, no es una pregunta que nos hacemos todos, ni todos al mismo tiempo, aunque hay procesos en el alma que tienen que ver con cuando esta pregunta surge, nace. Vamos a ver algunas particularidades que tienen que ver con contextos en donde esta pregunta o no se formula nunca o se hace muy tarde. Lo cierto es que he conocido gente, y seguramente ustedes también, que no tenía esta pregunta. Incluso personas muy mayores, que me tocó acompañar prácticamente en el proceso de muerte, y no tenían esta pregunta. No así formulada. Y lo interesante, como vamos a ir viendo, es que hay una sola manera de formular esta pregunta, que es así como está en el título de la charla de hoy. ¿Quién soy? No hay otra manera de preguntarlo. Eh, Cualquier otra pregunta es otra pregunta. La pregunta ¿quién? Es una pregunta que, así formulada, va a un lugar de nosotros mismos, va a un lugar del alma, que es bastante extraño y bastante silencioso. No es que enseguida viene una respuesta. Al contrario, ocurre todo lo opuesto. No hay respuesta, hay silencio. A no ser que contestemos. Si alguien nos pregunta quién sos, o si alguien cualquiera hace esta pregunta o nos hace esta pregunta, en general lo que está buscando es otra cosa. Si alguien me pregunta quién sos, y a ustedes también, seguramente contestamos con el nombre, con alguna cuestión personal, que puede ser profesión, con algún rol importante. En general, muchas veces cuando uno es padre o madre dice soy mamá, soy papá. Rara vez uno se presenta como soy hijo, porque todos somos hijos. Pero en general, cuando uno hace en algún encuentro, en alguna dinámica, una charla, una dinámica de presentación, usamos estas cosas para decir quiénes somos. Y pareciera como que no hay más. Y si alguien de verdad nos mirara y nos dijera, bueno, eso es como te llamás, pero yo quiero saber un poquito de quién sos. Ya ahí empezamos a no saber cómo construir incluso la cuestión textual, porque la pregunta ¿quién? No se contesta con un cómo. O sea, si yo digo, empiezo a hablar de mis virtudes, o empiezo a hablar de mis defectos, o empiezo a hablar de mis miedos, me empiezo a describir, tampoco contesto quién. Estoy contestando cómo soy, o cómo pienso, o qué me pasa, o cómo siento, pero no quién. Entonces, la pregunta como tal tiene un nivel de dificultad bastante particular que no tienen otras preguntas. O sea, va a un lugar que es la única pregunta que va a ese lugar. Y por eso para mí es siempre muy interesante este tema. Quiero hacer una aclaración por si alguno viene de una disciplina como la psicología, que el planteo que yo voy a hacer hoy es un planteo más de antropología filosófica que psicológico, porque la psicología, cuando habla de quién soy, hace procesos de descripción que tienen que ver con la identidad, con la individualidad, con la personalidad, y para los que venimos de una formación más filosófica, estas cuestiones siguen siendo cómo, no quién. En realidad, y hago solo una mención, hay una sola manera de contestar la pregunta ¿quién? Bien contestada, que es decir yo. O sea, ¿quién sos? Yo. Cada uno de ustedes va a decir lo mismo. Con lo cual, no decimos mucho. Pero si nos ponemos a pensar en el tipo de respuesta, la respuesta yo
es la más correcta, aunque no se dice demasiado, no explica demasiado y no nos resuelve, contestar yo, ningún tipo de problema de búsqueda que nosotros tengamos. Si estamos aquí interesados en un tema como este, es porque queremos saber algo de quiénes somos, como sea. Y vamos hoy a tratar de ir entrando, van a ver que el tema es distinto, y van a ver que podemos entrar hasta cierto punto, y después lo que queda es un nivel de trabajo ya mucho más complejo que el de los miedos, el de los apegos, el de las crisis, todos los temas que fuimos trabajando hasta el momento, que tenían casi aspectos que son, podríamos decir, metodológicos o concretos, prácticos. Este tema tiene, por primera vez igual, a pesar de que lo he compartido muchas veces, y quizás esta sea la primera vez de todas las que lo he compartido, que he encontrado como una nueva forma de poner en palabras algo que se parece a lo que podríamos llegar a hacer para responder esta pregunta. Pero dependerá de cada uno de ustedes hacerlo y cómo conquistarlo y en cuánto tiempo. No hay apuro tampoco, ¿no? Quizás yo me hice esta pregunta por primera vez cerca de los 17 años, por allí. Y recuerdo que alguna vez la compartí con amigos y compañeros y todos me miraron así con cara de horror, ¿no? Como si estuviera trayendo alguna cuestión espiritista a la mesa o de otros mundos. Y ahí me di cuenta que no era una pregunta que todos tenían, por supuesto, y que incomodaba, además, porque es una pregunta que cuando uno oye del otro, no es que porque la oiga del otro ya se la hace uno mismo. Tiene que haber un proceso auténtico de preguntarse, si no uno se olvida en 3 o 4 días de que se hizo la pregunta y de que tiene que estar en una especie de búsqueda de respuesta. Pensemos un poquito la pregunta. Entonces, la pregunta ¿quién va a un lugar del alma que si yo pudiera describirlo físicamente y si pudiéramos ponerle a ese lugar un aspecto físico, ese lugar creo que en algún momento lo mencioné en algún encuentro anterior, tiene que ver con el lugar donde nos señalamos cuando decimos yo. Todos nosotros, cuando nos autoseñalamos y decimos yo, señalamos acá. No sé si está en la cámara y si se ve dónde estoy señalando, pero es en el centro del pecho, unos 5 o 7 centímetros por encima donde terminan las costillas. Y es un lugar bastante especial este, porque es un lugar para prestar atención en muchos sentidos. Cuando vayamos trabajando en el proceso otros estados o estados del alma, como la paz, el contento, la felicidad, la certeza, son todas vivencias que se tienen en este lugar. Cuando uno tiene certeza de algo, que no es lo mismo que estar seguro, la certeza se siente en este mismo lugar, donde decimos yo. Y es curioso, porque nadie aprendió a decir yo señalándose aquí, ni nadie tuvo un adulto que le estuviera corrigiendo, diciendo, no, 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 no es exactamente ahí, es un poquito más abajo, no, tampoco es exactamente ahí, es un poquito más a la derecha. O sea, ningún padre se ocupa, ni madre, ni adulto se ocupó, de que un niño señale correctamente el lugar de decir yo y todos señalamos en el mismo lugar, en todas las culturas del mundo. Siempre que eso ocurre es por lo menos un misterio, porque no fue enseñado así. Y también hay un misterio con el aprendizaje de la palabra yo, que es que la palabra yo es la única que no se puede imitar. Todo el lenguaje que nosotros adquirimos cuando empezamos a aprender a hablar, y si alguno de ustedes tiene algún niño pequeño en este momento en el aprendizaje del lenguaje, va a ver que todas las palabras se imitan, se repiten, se escuchan, se repiten. Y se va como precisando de repetirlas en un contexto parecido al que se la escuchó. Y hay todo un juego de ensayo y error que los niños pequeños hacen hasta tanto descubrir que tal palabra va en el lugar correcto. Por supuesto, los adultos ayudamos a que esto sea un proceso dinámico. Pero la palabra yo es la palabra que más ha escuchado un niño o un bebé. Sin embargo, no es de las primeras que dice casi en ningún caso.
creo que todos los que estamos aquí presentes, con edades disímiles unos de otros, y digo así, ahora van a ver por qué, ni siquiera empezamos hablando en primera persona del singular. Todos nosotros cuando empezamos a hablar, empezamos hablando en tercera persona. ¿Sí? El nene quiere, o la nena quiere, o el nombre, ¿no? Gustavo dice, como si no fuera obvio, ¿no? Pero la construcción inicial del lenguaje es así, en tercera persona. Y pasaban en tiempos de, por lo menos mi generación, hasta la mía seguramente fue más o menos así, pasaban hasta 2 años, casi 3, para que aparezca en el lenguaje, de repente, sin que nadie sepa muy bien cómo, un yo. Y de golpe ese niño que venía hablando en tercera persona empieza a hablar en primera persona. Cuando eso ocurre, para mí es el primer amanecer de la individualidad, de la que hoy vamos a hablar bastante, cuando ese yo se nombra por primera vez y se abandonan las construcciones en tercera persona, a ese niño ya no se lo convence fácilmente de qué quiere y qué no quiere. Porque con ese yo se afirma muy fuerte el deseo. Ahora el quiero y el no quiero ya tiene otra fuerza, porque ya hay una primera persona del singular ahí, yo. Y con ese yo es, quiero esto, no me gusta esto, quiero esto otro, esto sí me gusta, esto no me gusta. Y en ese proceso, nadie sabe muy bien cómo ocurre que se produce una, que no está en el plano del lenguaje, un algo que hace que de golpe se pase a hablar de esta manera. Y no tiene que ver con la imitación. Podríamos decir que todas las palabras las aprendimos a imitar, menos esta, que simplemente la usamos cuando nació en nosotros, no por imitación. La única palabra del lenguaje que no puede ser imitada, porque mi yo no es el yo de mi papá o de mi mamá. Mi yo es mío. Y si yo imito el yo, entonces es como si fuera una especie de duplicado de él o ella. Y en realidad cuando ese niño dice yo, está diciendo que él es un yo distinto a ese padre o esa madre. Por eso cada yo se usa de una manera distinta, cada uno dice yo de una manera distinta, desde un lugar diferente y con un contenido distinto, con un quién soy diferente. Aunque cuando el niño dice yo no tiene nada que ver con el quién soy, ni le preocupa, ni le pregunta, ni se pregunta nada. Tiene que ver con la primera edad de los porqués, si ustedes quieren, que hay 2 edades de porqués. La primera, que está ahí entre los 2 y los 4, en ese contexto aparecía el yo. Hoy pasa algo muy distinto, y esto ya marca una época distinta. La mayor parte de los niños, mis 3 hijos, ninguno de ellos habló jamás en tercera persona. Ninguno de los 3 dijo el nene o sus nombres. Todos empezaron construyendo en primera persona el singular. Muy curioso. Pero esto es así en ciertos contextos culturales y no es así en todos lados, como ahora vamos a ver con qué tiene que ver. Y puede que ocurra en un lugar o en una familia y no en otra, o puede que ocurra en una cultura y no en otra. Podríamos también decir que hay culturas que no tienen una expresión como la que yo estoy mencionando como yo. Si alguno de ustedes leyó este hermoso libro clásico que describe lo que es la cultura y la vida de un pueblo en el Ártico, que se llama El País de las Sombras Largas, un clásico antiguo, bellísima historia, que narra la vida esquimal. Y los esquimales son un ejemplo de una cultura que actualmente no tiene la palabra yo. Cuando ellos hablan de sí mismos, o cuando ese hombre, y si lo buscan y ojean, van a ver los diálogos que son muy divertidos, porque a nosotros nos llama la atención. El hombre, por ejemplo, que está solo con la mujer adentro de un iglú, y en kilómetros a la redonda no hay nadie más que ellos dos, le dice, por ejemplo, algo así: un hombre quiere que una mujer le prepare
un té. Un hombre quiere que una mujer. Esta es la manera de construir. Fíjense qué interesante. Son absolutamente no individualidades. Es un hombre. Cualquier hombre diría un hombre. No hay individualidad presente. Para que haya individualidad, tiene que haber por lo menos un nombre. O sea, Juan quiere que Carla. Ahí habría ya individualidades. En un hombre quiere que una mujer, ni siquiera hay individualidades. Así hablaba la humanidad en tiempos muy antiguos. Pero muy antiguos estamos hablando de 3000, 4000 años antes de Cristo. En donde las formas de construir las conversaciones no tenían que ver con el yo. No estaba el yo, no estaba la individualidad delante. Y digamos, si uno se pone a pensar y uno va a recordar cuáles fueron las individualidades más antiguas que recordamos, no vamos a ir muy lejos, porque de las individualidades más antiguas no quedó registro porque no eran individualidades, no importaba quiénes eran su pueblo, eran su religión, eran su ciudad, no eran ellos mismos. Un ejemplo un poco más contemporáneo. Disculpen esta introducción, pero es importante para entender que cuando hablamos de individualidad, no siempre hablamos de lo mismo. Lo que para nosotros hoy es habitual, no fue habitual en la historia de la humanidad por muchísimos cientos de años o miles. Y para nosotros quizás hoy hablar de la pregunta ¿quién soy? Es una pregunta, es algo que parece que bueno, que eso es una pregunta simple. Sin embargo, hasta la generación de mi abuela y de mi bisabuela, no era natural hacerse esa pregunta. Mi abuela y mi bisabuela y mi tatarabuela murieron sin tener esa pregunta en su alma. Esto habla de que hay algo que con el paso del tiempo a nivel de la historia de la humanidad va modificándose y que con el paso de los años en nuestra vida también va modificándose. Y que hay preguntas que no van a nacer en cualquier edad de nosotros. Una pregunta como ¿quién soy? Vamos a tardar por lo menos 17 años en tenerla, hasta hoy. No sabemos en los siguientes 50 años si eso va a ser precoz. Hasta hace unos años atrás, ningún bebé comenzaba a hablar diciendo yo. Todos comenzaban a hablar diciendo el nene quiere o la nena quiere. Hoy, la mayor parte de los niños en nuestro contexto cultural hablan muy poquito en tercera persona y en mi trabajo como maestro y con padres, siempre les he pedido a los adultos que tienen niños chiquitos, tratar de registrar, si querés guardar el cordón umbilical, guardar la foto, guardar todo lo que... Vieron que uno hace esos álbumes con todos los recuerdos de las cosas que van sucediendo, el pelito que le cortaron, ¿eh? Y nadie pone algo que es muy importante para la biografía, que es cómo ocurrió el nacimiento de esta primer palabra que yo. En algún momento la escuchamos por primera vez. Pero como lo decimos todo el tiempo nosotros, no nos sorprende. Es más, cuando yo le he preguntado a mi madre si ella registraba el momento en el que yo dejé de hablar en tercera persona, no tenía ni idea. No queda registro de eso. Porque tampoco es algo que culturalmente alguien nos haya dicho hay que prestar atención porque este es un umbral. Dejar de decir el nene o la nena y decir yo es un nacimiento nuevo. Es otra cosa que hay que prestarle atención porque despierta en ese ser, pequeñísimo todavía, un montón de impulsos que antes no estaban. Convenzan a un niño que habla en tercera persona de que se tiene que comer un plato de comida que no le gusta. Esa es una tarea. Ahora, convenzamos a un niño que ya habla en primera persona de que se tiene que comer el mismo plato que no le gusta. Es otro desafío. Porque se empezó a instalar el primer paso de lo que podríamos llamar la individualidad. Ahí ya hay un alguien que se percibe como un alguien. Ya educar a ese ser que dice yo es por lo menos una cinchada de deseos, un tironeo de deseos. Yo quiero que él quiera, pero él quiere otra cosa. Yo quiero que él coma lo que me parece sano, pero él quiere comer algo que no me parece que es sano. Hay de un lado un deseo que ya se despertó y del otro lado está el adulto que tiene que
que tiene la responsabilidad de acompañar toda esa fuerza que acaba de despertarse. Es una imagen maravillosa para mí, la de un niño que no es que va a hacer lo que yo quiera, porque él ya quiere, aunque ni siquiera lo pueda decir todavía. Él ya tiene una esfera de voluntad desarrollándose. Pero en el plano del gusto, que es el primer plano en el que empiezan a decir los sí y los no, se nota claramente. Yo traté de hacer con uno de mis hijos la experiencia de darles cosas de distintos sabores. Y me acuerdo, íbamos muy bien explorando las frutas hasta que llegamos al pomelo. Porque era una papilla con la base de una fruta y se la comían y era una alegría y una sonrisa hasta que tocó la papilla con, no me acuerdo, un cereal y pomelo. Se lo metió en la boca y se le empezó a transfigurar el rostro. Hasta que se le cayó una lagrimita, me acuerdo. Porque para él era un sabor nuevo y no le agradaba. Entonces, eso que se nota en cosas muy concretas como lo que estoy comiendo y la manera de relacionarme con un sabor, y si lo voy a sostener en la boca, lo voy a escupir, porque son todas decisiones que van a marcar muchas cosas de ahí en adelante. Si voy a tragar algo que no me agradó o si me lo voy a sacar de la boca, es toda una imagen que va a durar muchos años de la vida, que va a requerir después trabajos terapéuticos, a veces, cuando yo me doy cuenta que no puedo asimilar o aceptar cosas que no son las que a mí me gustan, o las que yo elijo, o las que pensé que deberían ocurrir, y la vida me puso delante otras cosas. Entonces, vuelvo a la palabrita esta yo, y vuelvo a esta situación de quién soy. Por ahora vamos a decir solamente yo. El yo, o este lugar que decíamos en el centro del pecho, es un lugar en principio misterioso. Uno puede hacer alguna especie de trabajo y de hecho los que trabajan con medicina china podrían hablar mucho de este centro, o se podría hablar mucho desde el lugar energético y desde los chakras de lo que significa este centro, que es el plexo solar, digamos, no el cardíaco, que está un poquito más hacia arriba. Sin embargo, hay un misterio aquí en este lugar. Un misterio que si uno descubre y empieza a prestar atención, es un lugar donde se intuyen cosas, es un lugar donde uno empieza a tener percepciones, pero hay que estar atento, hay que poner, así como hay que prestar atención a ese lenguaje, hay que prestar atención a este lugar. No tiene una sensibilidad distinta, no tiene que ver con la sensibilidad, tiene que ver con algo bastante menos físico. Sin embargo, uno puede estar atento y descubre muchísimas cosas. Por eso digo todo esto, porque les voy a pedir que en todo lo que tiene que ver con la pregunta ¿quién soy? Haya siempre una especie de conciencia de este lugar. Cada vez que puedan, hagan conscientes cómo estamos acá. Y van a empezar a percibir un montón de estados muy sutiles que habitualmente confundimos con estados anímicos, que no son estados anímicos. Y que como nadie nos enseñó a distinguir, los mezclamos con estados anímicos. Ninguno de nosotros podría fácilmente distinguir la paz de la tranquilidad. Ninguno de nosotros podría distinguir fácilmente el contento, que es un estado del alma, de la alegría. ¿Ven? Se parecen, incluso usamos las palabras como sinónimo. Todas esas expresiones tienen que ver con este centro. Está contenta el agua en el vaso. Sin embargo, no está alegre. ¿Ven? Está contenta porque está contenida. No se desparrama por todos lados. El contento es un estado de estar en nosotros conformes con nosotros, de saber cuáles son las cosas que nos tocan y las que no nos tocan, las que somos y las que no somos. Empezar a tener una cierta respuesta a esta pregunta, ¿quién soy?, incrementa una sensación de contento, que no es alegría, no es lo mismo. Alegría es un estado emocional, viene y se va un poco con las circunstancias que nos rodean. El contento para nada. En algún momento vamos a hablar de todos estos estados del alma y los vamos a relacionar con estados anímicos para distinguirlos. Pero pongo este ejemplo porque todos estos estados tienen que ver con este lugar, con este centro.
Ahora, el yo, al yo humano o a nuestro yo, o la pregunta ¿quién soy?, conviene abordarla en principio como un misterio. Y uso la palabra misterio en oposición a lo que más estamos acostumbrados a usar cuando buscamos, que es un problema. Cuando yo tengo un problema que resolver, cuando yo tengo una incógnita, cuando yo tengo una pregunta en general, la búsqueda de esa pregunta o la búsqueda de hacer, o sea, el trabajo que hago para hacer algo con esa pregunta es un trabajo básicamente racional. Puedo usar muchas de las funciones de mi racionalidad, el análisis, la síntesis, la clasificación, un montón digamos, que podríamos decir, de artes de la racionalidad, que están dentro de la misma cajita de la razón, pero en general cuando yo tengo un problema, lo que estoy haciendo es buscar en mis funciones racionales cómo resolverlo. La pregunta ¿quién soy? Si la abordamos de esta manera, lo único que hacemos es no saber cómo seguir porque ya tiene una lógica semántica que no nos deja ir muy lejos. ¿Quién soy? Yo. ¿Quién soy? Gustavo, ese es mi nombre, no sirve. ¿Quién soy? Mm, eh, una relación tampoco me sirve para definirme, un rol tampoco me sirve. Entonces la cabeza se traba en que ninguna de esas cosas contesta quién, se da cuenta y se queda ahí. Si en cambio tomo la pregunta como un misterio, los misterios no se resuelven, los misterios se develan, que no es lo mismo. Develar, es una palabra bellísima para mí, tiene esta práctica de ir quitando velos. La imagen de la odalisca o estas mujeres que en la zona de Arabia bailaban esta danza, que equivocadamente se le terminó dando un aspecto de sensualidad, incluso de sexualidad, como si lo que estuvieran haciendo es solamente desnudándose, es un vestigio de unas danzas rituales en donde quien danzaba no era una mujer, entre comillas, habitual, como no era una mujer habitual la pitonisa que en los templos en Grecia era consultada para saber más acerca del destino. Esta mujer que bailaba era una imagen de la sabiduría. Y en esa danza, la sabiduría iba paso a paso mostrándose más a los hombres. No tiene nada que ver con desnudarse esto. Esto tiene que ver con ir quitándose un velo para que yo vaya viendo un poco más. En la pregunta ¿quién soy? Este es el trabajo. Es decir, cada vez que me la formulo, tratando de poder quitar un velo más. En las tradiciones antiguas, los velos que había que quitar eran 7. Por eso todavía hoy las mujeres que bailan esta danza bailan con 7 velos colocados. Se quitan 6, el último no se lo quitan nunca. Que también es una imagen muy antigua del velo que no se puede quitar porque en la vida es imposible tener acceso a la sabiduría completamente. Siempre hay algo que queda velado. El misterio no desaparece jamás. No puede desaparecer el misterio. Porque si desaparece el misterio, con la muerte del misterio muere toda búsqueda en el hombre. Traigo estos elementos culturales para que vean que esto estaba de alguna forma dicho en muchas culturas, aunque la danza de los 7 velos más conocida tiene que ver con la zona de Arabia. Bien, entonces, ¿cuáles son las funciones del alma que mejor colaboran para la búsqueda del quitar velos o para avanzar en el camino al misterio? No son las racionales, son las funciones que tienen que ver con el corazón o con si quieren, el tacto, este sentido, los sentidos, pero no en un sentido físico.
este olfato por una situación, el tacto por una situación, que no es tocar al otro, sino darme cuenta cuándo me tengo que callar y cuándo tengo que hablar. Cuando uno eh, se da cuenta de eso, también podría hablar de tuviste tacto y no le dijiste lo que yo le hubiera dicho. Sin embargo, nadie tocó nada y se habla de tacto. Entonces, hay un tacto que no es físico, hay un olfato que no es físico, y todas estas sentidos no físicos tienen que ver con funciones del corazón en el sentido del sentir. Esto es lo que necesitamos despertar y desarrollar para contestar esta pregunta: ¿quién soy? No es la cabeza, son estas funciones un poco más sutiles. Hay que ser más observador, hay que tener una escucha de uno mismo. No es ir a hacer, no es leer un libro, o por lo menos no es solo eso. Cualquier taller de autoconocimiento, cualquier trabajo que yo haga de autoconocimiento, lo único que me va es a dar un montón de elementos para explicarme no quién soy, sino cómo soy. Por supuesto, esto es importante, sí. Y ya después vamos a ver en qué medida todo eso que yo puedo saber cada vez más de mí me puede ayudar a contestar quién soy o no. Eso dependerá de qué hago con todas esas partes del rompecabezas. En el trabajo con nosotros mismos, lo que vamos haciendo es juntar pedacitos de un rompecabezas, del que no sabemos cuál es la foto. Por eso es más difícil armarlo. Si todos nosotros fuéramos un rompecabezas, ustedes armaron rompecabezas como yo, y cuando uno arma un rompecabezas, lo que tiene al lado, porque ya lo conoce, es la imagen. Y con la imagen va encontrando las partes que tienen que ver con los colores. Bueno, cada uno tiene su técnica, ¿no? Los que empiezan por los bordes, los que empiezan agrupando colores, no importa cómo lo armen, la cuestión es que tenemos la imagen previa. En cambio, en nosotros mismos no tenemos la imagen previa. Si tuviéramos la imagen previa, ya sabríamos quiénes somos. Lo que tenemos es que ir juntando piezas sin saber dónde van, sin saber cómo unirlas, sin saber cómo se arma esto, y a medida que esto lo vamos pudiendo hacer, la imagen va apareciendo. Pero eso va ocurriendo con el tiempo. Es otro proceso de construcción. Y hay que tener paciencia, y hay que saber guardar las piezas, y hay que decir, esto ya me pasó. Hay que llevar hasta, diría, una especie de bitácora de viaje para hacer este viaje, porque nos va a llevar muchos años. La pregunta, ¿quién soy?, se despierta entre los 16, 17, 18 años. A los 16 ya es precoz. 17 es una edad más o menos normal o habitual. 18 también puede pasar. En muchos casos estará muchos de ustedes pensando, a mí no me pasó en mi adolescencia esto. Seguramente que no. En algún momento igual, ante determinada situación, se despierta la pregunta ¿quién soy? Inexplicablemente como en el bebé. No sabemos bien de dónde sale, ni si es una crisis la que lo provoca o qué, pero surge la pregunta ¿quién soy? Y cuando surge, surge una especie de incomodidad existencial. Porque me siento que estoy en mí sin saber de mí. Vivo conmigo. No hay ninguna persona en el mundo que vea más que a mí mismo. Sé todo el día lo que pienso, menos cuando duermo. Sé todo el día lo que estoy sintiendo, más o menos, porque del sentir sabemos menos que del pensar. Sé a veces lo que hago, menos todavía, porque muchas de las cosas que hacemos son automáticas. Entonces no es que tenemos la conciencia en que la estamos haciendo. Uno va al mate, toma mate y no se dio cuenta que tomó el mate. Pero sabemos muchas cosas que hacemos, menos de las que deberíamos. Sin embargo, no sabemos quiénes somos. No es una obviedad esto. Si yo no hago algo, no ocurre solo. Una persona que vive mucho, podríamos decir que es una persona que se conoce mucho. Supongamos que sí. Se conoce mucho. Este es el paso que se da solo. Ahora, también puede estar muy metido y muy enredado en partes de sí mismo que no termina de entender. Puede haber partes de su alma que nunca exploró. Sin embargo, una persona que se trata de conocer mucho tampoco es sinónimo de que llega en algún momento a saber quién es.
Porque este rompecabezas del que hablábamos no se arma solo, no se arma solo, hay que armarlo con un trabajo de conciencia. Voy a marcar 3 umbrales en la vida y 3 umbrales en la historia para entender la individualidad. Y después ya sí vamos al quién soy. Los 3 umbrales en la propia vida, uno ya lo nombramos, es el nacimiento de la palabra yo en el bebé. Porque si tiene 1 año hoy, 1 año y medio todavía, es un bebé y ya dice yo. A veces algunos antes que papá y mamá dicen yo. Imagínense el desafío que va a ser educar a ese niño. Si dijo yo antes que papá o antes que mamá. Hay que prepararse para eso. Y después es lo que pasa. En ámbitos pedagógicos nos encontramos con, no sé cómo, tiene una fuerza que no sé qué hacer con ella. No, claro, porque es de una cualidad individuativa que ni siquiera esa madre como adulta tiene o ese padre como adulto tiene. Esto le empezó a pasar a mi generación. Nos tocó ser padres de hijos con mayor fuerza de individuación que nosotros mismos. Entonces, desde el punto de vista del rol, nosotros éramos autoridad, porque éramos padres o madres y ellos eran hijos. Eso nos pone en un lugar de autoridad, es un vínculo asimétrico, no es un vínculo simétrico. Pero desde el punto de vista de la fuerza de la individualidad, ellos estaban mejor parados que nosotros a la misma edad que ellos. Esto tiene todo un lenguaje que se imaginarán, podríamos hablar mucho tiempo a nivel de educación, incluso a nivel de por qué van colapsando las cuestiones educativas en ámbitos educativos. Porque también le pasa a los maestros esto, también le pasa a los terapeutas, también le pasa a los pedagogos, porque todos esos maestros, terapeutas, pedagogos, forman parte de la misma generación de padres que habló en tercera persona y después dijo yo. Y hoy tiene que llevar adelante a un niño que habló. Primero dijo yo y después cliqueó en una pantalla. Entonces, es otro panorama completamente distinto. No me detengo más en eso. Primer paso, el yo. Segundo paso, este es mucho más sutil y cuesta mucho más observarlo, es la vivencia del yo. La vivencia del yo se tiene más o menos entre los 8 y los 10 años. Más o menos. Entre los 8 y los 10 años, el niño se separa del mundo que lo rodea y a sí mismo se ve distinto, separado. Antes, en un niño mucho más pequeño, los bordes nunca están del todo claros. Y su sentir y el sentir de sus padres es casi toda la misma cosa. Entre los 8 y los 10 se separa y hay una vivencia del yo. Y si ustedes prestan atención más en las niñas que en los niños, entre los 8 y los 10 años hay una especie de adolescencia, una especie de porque se entristecen por cosas que antes no se entristecían, se le ponen los ojos llorosos como de la nada, sin saber por qué. Empiezan a tener una especie de interioridad. Hasta ese momento podríamos decir, están ellos y donde terminan ellos empieza el mundo. Ahí, entre los 8 y los 10, entre ellos y el mundo, empieza a haber un lugar. Y en ese lugar se sienten cosas. Antes no estaba esto. Esto va creciendo y en la adolescencia se hace un abismo. Tanto que me deja atrapado en mi soledad a veces, sin poder comunicarme con el mundo adulto, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en mucho detalle. Entonces, primer paso, digo yo. Segundo paso, vivo el yo. Ahora sé que soy un yo. Todavía soy un niño. Tercer paso, 17 años, me pregunto por el yo, que es la pregunta ¿quién soy? En algún momento esto va a ocurrir. A los 17 años en general ya sucede. Sobre todo si ese niño dijo yo al año y medio, ¿no? O sea, muy pronto, como veníamos diciendo, seguro que a los 17 va a poder decir quién soy. Y ahí estamos de vuelta generacionalmente en problemas, porque nos toca acompañar hijos o a veces alumnos o pacientes, aquellos que son terapeutas, que tienen la pregunta,
quién soy ellos, y los propios adultos no han hecho nada al respecto con la búsqueda. Entonces, de vuelta, ¿dónde están los adultos que se encontraron a sí mismos? Necesito esos modelos, alguien que me diga cómo me busco, cómo me encuentro. Ni idea, estamos todos en la misma. Y vamos a señalar otros tres pasos, pero ahora no en el plano de la vida, sino en el plano de la historia de la humanidad. Desde el punto de vista de la individualidad hay tres momentos. El hombre antiguo no era un yo, era su ciudad, era su pueblo, era su clan. Cuando a Sócrates los discípulos le van a proponer que se escape, que tenían todo arreglado para, en vez de tomar la cicuta y morir como había sido condenado, huir, Sócrates contesta con algo que cuesta entender desde las categorías de pensamiento actual, porque cualquiera de nosotros hubiera dicho, dale donde está la reja, abrime y me voy a vivir a otro país. Hoy más de uno estaría pensando, por impulso, estaría corriendo. Pero en Sócrates aparece un argumento que es difícil de entender y tiene que ver con este nivel que estoy describiendo. Él dice, si los atenienses, hijos de Atenas, mi ciudad, no supieron entender lo que yo hago, ¿qué me queda como, como en el exilio, o sea, en el destierro? Prefiero la muerte al destierro. En realidad, esa es una imagen muy interesante porque en ese momento todos los hombres sentían que la fuerza que los sostenía era de su ciudad, no era de ellos, no les pertenecía. Ellos no eran ellos, eran Atenas, eran Esparta, eran, no importa cuál. Y ahí radicaba la fuerza, en el todo. Si vamos a visitar vestigios o lo que queda de pueblos originarios o lugares de culturas originarias que aún hoy viven en pequeños grupos, muy aislados culturalmente de otros grupos humanos, vamos a encontrar esa misma fuerza. Nadie tiene una búsqueda individual, las búsquedas son en función de la comunidad. Y todas las tareas que tiene cada una de las personas son en función de la comunidad. Nadie hace su camino porque quiere, por decirlo así. Porque el que quiere es expresión del deseo. Eso todavía le faltan 2000 años de humanidad para que nazca. En Grecia nadie hacía las cosas porque quería. Las hacía porque le hablaban los diamonds, una expresión que usa mucho Sócrates, y tiene que ver con esa especie de voz que se siente adentro de uno y que te dice lo que tenés que hacer, o lo correcto, o cuando estás en el camino correcto. Entonces, ¿se entiende esta primera etapa? El hombre en esta primera etapa no es un yo todavía, es su pueblo, es su reino, si ustedes quieren, su clan. Después de muchos años de historia de la humanidad, pasamos el medioevo, en la modernidad, eso se va cada vez achicando más hasta que la individualidad ya no está en el todo, sino que está en la familia. Mi todo ahora es la familia. Y yo soy en función de la familia. Y por eso no hay una rebeldía. Cuando un padre le dice a un hijo o a una hija en ese contexto con quién se tiene que casar, no está haciendo un disparate o una locura. Está siendo coherente con esto que estoy describiendo. Todavía, si no hay un alma individual, cada uno no sabía con quién se tenía que casar o con quién tenía, o si tenía que irse a otra ciudad y empezar una vida profesional distinta. Seguía con la joyería del padre, seguía cortando y vendiendo telas como el abuelo, como lo hicieron todos los hombres de generaciones anteriores. Se entiende, es muy importante entender que todavía no empieza una búsqueda individual. Si ustedes se ponen a pensar cuántos años tiene la guía del estudiante, esa guía que muchos de nosotros miramos para ver qué hacíamos con nuestras vidas. ¿50 años la primera guía del estudiante?
No, mucho menos. La pregunta, ¿qué quiero ser? Y un padre que te la respete. Dos cosas. O sea, la pregunta, ¿quién quiero ser yo? O sea, ¿qué quiero estudiar y qué quiero hacer de mi vida? No tiene 50 años, ni 60, ni 70. En muchas familias hoy día no es posible hacer este planteo a los padres. Y no estoy hablando, estoy hablando de América Latina y de ciertos contextos culturales en donde todavía los padres son referencia del camino a los hijos. Y una cuestión como qué estudiar tiene que ser consultado con ellos y tiene que ser aprobado y avalado. Podríamos decir, todavía no hay alma individual, todavía hay alma familiar. Y si hay alma familiar, la pregunta ¿quién soy? ¿Tiene sentido? No. ¿Para qué saber quién soy? Para sufrir. Si yo sé quién soy y después y no puedo separarme de la fuerza del alma individual o del alma de mi pueblo, entonces no tengo permiso para ser. Es como que faltan, es como que hay que hacer dos partos antes. Yo viví varios años en un pueblito en la Patagonia y una de las cosas que observaban los jóvenes de un pueblo de 6.000, 7.000 habitantes en aquel momento, es que ellos les costaba mucho irse a estudiar. Ya estaba esto de que ahí no podían hacer nada. Pero el dilema de la adolescencia, la mayor parte de ellos sin la pregunta ¿quién soy?, era, ¿me voy a estudiar? ¿Y cómo hago? Fuera de mi casa, de mi pueblo, de... Y es un proceso que cuando uno le toca ver a nivel social, pocos logran en ese contexto y en muchos contextos. Algunos logran irse, tropiezan como un montón de piedras porque los lugares de afuera son muy hostiles para esa cultura, entonces vuelven. Otros terminan de estudiar, se reciben y vuelven con el título. Y vuelven porque sienten como el mandato interior de que lo que hicieron y lo que lograron, ahora lo tienen que poner al servicio de su comunidad. Conozco no menos de 15 de estos, que aún hoy están viviendo en ese pueblo. Son procesos que cuesta, cuesta que alguien se guíe por un impulso individuativo, desoyendo el pueblo del que salió, desoyendo a la familia de la que salió. Desoyendo en el sentido de cuando la familia no avala ese camino. Piensen todo lo que tardamos en aceptar cuestiones profundamente conflictivas como la sexualidad o la cuestión de género. De cómo me autopercibo yo. Digo, decir esto, dar este paso, ¿no es un paso individuativo también? ¿Cuántos cientos de miles de jóvenes tuvieron esta lucha sin poder resolver esta cuestión porque no pudieron confrontar con el alma de su familia? Porque no había permiso para ser eso que ellos sentían que eran. O eras esto o eras esto otro, si no encajabas en esto, estabas fuera del lugar. Entonces, el alma familiar determinaba lo posible y lo no posible. Por eso muchos de los que están escuchando aquí quizás tuvieron por primera vez en la historia de su familia la osadía de estudiar lo que ustedes quisieron. Algo que no le tocó a ninguna generación casi hacia atrás. No era antes propiedad de la libertad individual decidir qué quería ser. Esto tiene poquísimos años en la historia de la humanidad. En Europa un poco más que aquí, pero aquí no tanto. Hay una película que yo amo, que es dramática para graficar esto, que tiene ya muchos años, que es la Sociedad de los Poetas Muertos. Si alguno de ustedes vio esa película, en la Sociedad de los Poetas Muertos se narra la historia de un joven justamente que se autopercibe distinto. Él quería ser actor, artista, y su padre esperaba que sea médico. La película termina de la peor forma. Muchas historias individuales terminaron de la peor forma, porque cuando uno siente que no tiene permiso para ser, está ante una encrucijada dolorosísima. Y esto puede ser
elegir una pareja que no es la que mis padres esperan, elegir una carrera que no es la que mis padres esperan, elegir un trabajo que no es el que mis padres esperan. ¿Mm? Y ese paso hay que darlo con una fuerza individual que a veces tenemos, pero acuérdense la vez pasada cuando hablamos de la autoestima, aquellos que estuvieron, no solo hay que tener la fuerza individual, hay que tener las fichas de póker para jugar esa partida y sentarse con un padre y decirle, ¿sabes qué? No es medicina lo que voy a estudiar. A mí me pasó algo un poco así. Yo soy técnico electrónico, aunque lo disimulen muy bien, y hice 3 años de ingeniería electrónica y me levanté de un examen de álgebra 3 y me fui a anotar en la Facultad de Filosofía y Letras. Y esa vez, recuerdo todavía, y no me voy a olvidar nunca en mi vida, la cara de mis padres cuando me preguntaron cómo te fue en el examen, y yo le dije, en el examen no sé, pero me anoté en Filosofía y Letras. Y decirle eso a mi padre, después de venir de muchos años de dictadura militar en nuestro país, era más o menos como decirle que en los siguientes 3 o 4 años no me veía más. Quién sabe, porque me desaparecían. ¿Ven? Pero era una jugada que había que tener con qué jugar. No me hablaron por mucho tiempo, ¿eh? No fue tan fácil. Hoy lo puedo contar livianamente porque me parece que uno hace procesos con esas cosas. Todos hacemos procesos. Pero fue un paso difícil, porque era un paso que conquistaba mi individualidad. Era ir hacia mí mismo. Y era salir de las formas que venían. Había que romper el arquetipo del hijo ingeniero y pasar al arquetipo rarísimo de un hijo filósofo que nadie sabía muy bien qué era. Entonces, son pasos muy difíciles de dar. ¿Se entendió? Alma grupal, alma familiar, alma individual. Cuando hay un alma individual, hay pregunta quién soy. Solo cuando hay un alma individual. Y cuando en una familia solo una persona tiene alma individual, tenemos algo así como el cuento de Andersen del patito feo. ¿Sí? Porque ese es el que va a romper con con todas las formas familiares de que esto se hace así porque siempre se hizo, esto es lo que hay que hacer porque ¿no? Los domingos se comen familia, todas estas cosas rituales, ¿no? Y nace un alma individual que se pregunta, ¿pero quiero o no quiero? No, no quiero. Entonces, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Sabes qué? Yo el domingo me voy a ir con mis amigos. Tremendo despiole. Porque claro, empieza la confrontación. El alma individual nace en una familia con mucha fuerza familiar, con mucho dolor de parto para esa familia, hasta que simplemente nace, después de muchas contracciones, tiene que nacer y hace su camino. Pero muchos padres estuvieron por mucho tiempo enojados con un hijo o una hija porque hicieron su camino. O no conocen a alguien si es que no son ustedes mismos. Porque muchos de nosotros tuvimos que hacer el camino de diferenciación rompiendo una fuerza familiar que es muy fuerte, que es muy fuerte. Entonces, y ya vamos entrando al quién soy ahora sí. ¿Cómo llego a la pregunta quién soy? Llego si tengo un alma individual. Llego si tengo una búsqueda individual. Llego si yo llegué a sentirme muy distinto a mis padres, muy distinto a mi familia, agradecido, pero haciendo mi propio camino. Entonces ahí esa pregunta tiene un sentido, esa pregunta tiene una fuerza. ¿Cómo responderla? Y acá tengo un primer ejercicio que quiero que hagamos, a ver si alguien me ayuda. Yo voy a hacer un ejemplo con un pequeño relato, muy cortito. Y le voy a pedir a 2 de ustedes que me ayuden con esto. Si digo así aleatoriamente, me dicen que sí o que no con libertad. Yo voy a narrar un cuento de 2 minutos o 3. Y todos ustedes piensen, pero no escriban nada en el chat, piensen cuál es el mensaje de este cuento. ¿Sí? Piénsenlo solamente. Y a 2 de ustedes, le pido
Damián, ¿puede ser? ¿Te animás? Necesito que ese mensaje me lo mandes a mí por chat. No lo pongas en el grupo. O sea, lo que vos sentís que es el mensaje, me lo tipees. ¿Sí? Y Nati, lo mismo. ¿Puede ser? Me lo tipeás a mí. ¿Sí? En 3 líneas, no es un texto que no tarde en leer. ¿Sí? Bien, el cuento es conocidísimo. Es la historia de un niño que va al circo con su padre y está perplejo y admirado y fascinado con el elefante. Nunca había visto un elefante, le tocó verlo de cerca. Tremendo ser, esa fuerza, esas patas, esa trompa, lo que hacía, lo que mostraba. Y claro, cuando el elefante se fue de su escena, el niño se escabulló, se fue por un costado y vio que el tremendo animal lo ataban a una cadena en la pata a una estaca que tenía la estatura del niño. O sea, una pequeña estaca. Y vio que el elefante se acostaba allí y se quedaba. Le pareció muy rara la imagen y volvió. Volvió con su padre y al rato se anima a preguntarle al padre: papá, vi al elefante atado a una cadena, a una pequeña estaca. ¿Cómo es que semejante animal no corre y simplemente se va a su hábitat, a su lugar? Y el padre no tenía ni idea. Y le dice: para mí es que está domesticado. Eso fue lo único que le salió al padre. Y el padre se fue, muy probablemente al baño, no lo sabemos. Y al lado había un viejito que escuchó la conversación y le dice al niño: ¿sabes qué? Yo te voy a contar algo, porque conozco este circo de toda la vida. Este elefante nació en este circo. Y la primera vez que lo ataron con esa cadena a esa estaca, era un elefante bebé. Tenía el tamaño de un elefante bebé y la estaca esa era 3 veces su cuerpo. Intentó y probablemente no durmió noches enteras para tratar de escapar, hasta que se cansó. Y allí el niño entendió. Simplemente eso. Todos tómense 2 minutos para pensar en el mensaje del cuento. Y tanto Damián como Nati, cuando lo tengan, me mandan 2 líneas como para que yo las pueda leer. Ahora después retomo algunas cosas que fueron escribiendo a medida que fui hablando de lo familiar y de que está bueno para retomar cuando pasemos a las preguntas. Bueno, tengo lo de Damián. Espero lo de Nati para no condicionarlo a lo que está escribiendo, que lo vemos escribiendo. Todos ustedes tienen ya un mensaje. Yo voy a leer 2 ejemplos. Podría haber escrito cualquiera de ustedes y hubiera escrito algo parecido a lo que estoy encontrando aquí. Bueno, un ejemplo, no importa quién lo dice. Me parece que el elefante bebé nunca vio a los padres tratar de deshacerse de esas cadenas. Solo se acostumbró a ellas, o sea, cumplió con un mandato familiar. Otro, pienso que estaba condicionado en su libertad. Lo intentó, pero no confió en sí mismo. ¿Sí? Más o menos pensaron eso todos. ¿Sí? O sea, ahora es grande, pero él aprendió de chiquito que no tenía fuerzas y ya no sigue probando más. O sea, la estaca esa, aunque él es el
5 veces más grande que la estaca, ahora la estaca sigue siendo el triple de grande que él para su alma. Entonces no prueba porque ya cree que no. Bien, ahora hagamos este ejercicio. Esto que tanto Damián como Natalia dicen, y cada uno de ustedes pensó, ¿está dicho en la historia? ¿Está contado en la historia? ¿Yo dije estas palabras en algún momento del cuento? No las dije. Yo hablé de un elefante, de un niño, de un padre, de un abuelo, de una estaca, de una cadena. No hablé de mandatos, no hablé de nada de eso. Sin embargo, ese mensaje quedó claro. Bien. Este es exactamente el trabajo que tenemos que hacer con la pregunta ¿quién soy? Imaginemos ahora que nosotros somos el cuento y que el quién soy es el mensaje. Imaginemos que cada cosa que hacemos, cada cosa que emprendemos, cada vínculo que tenemos o resolvemos o cada decisión que tomamos, todas las cosas que tienen que ver con nuestra biografía, nuestro hilo biográfico hasta este momento, conforman un relato. Que si alguien escuchara, si a alguien se lo contáramos, tendría la capacidad de decir, ah, pero este es el mensaje, esto es lo que vos sos. ¿Se entiende? Lo difícil de poder hacer esto con nosotros mismos es que nosotros todavía estamos escribiendo el cuento. Yo les conté un cuento terminado y breve, no un cuento que dura 50 años, 70 años, 80, 100. Les conté un cuento breve. Nosotros no somos un relato breve y tampoco somos un relato finalizado, somos un relato que está narrativamente escribiéndose todo el tiempo. Sin embargo, con todo lo que hemos vivido hasta acá, cualquier persona que escuche ese relato podría entender el mensaje mejor que nosotros mismos. ¿Qué tipo de ejercicio hay que hacer para ver el relato y para poder deducir el mensaje del relato? Les voy a contar una anécdota de algo que me pasó con una anciana, una abuela mapuche de hace muchísimo tiempo, cuando yo la visitaba muy seguido. Ella era una persona mayor, muy sabia, y me fue contando en todas las visitas su vida. Me fue contando su niñez, me fue contando su adolescencia. Tenía como 100 años, así que tenía mucho relato para contarme. No hablaba con casi nadie. Le gustaba narrar su historia, dolorosísimas las cosas que escuchaba. Pero en ese escucharla contarse a sí misma, yo fui empezando a entender quién era ella. Y una vez, ella, después de mucho tiempo compartido, me dijo, ¿sabés? Me dijo, yo tengo otro nombre. Yo sabía porque investigaba las cuestiones culturales del nombre oculto en distintos pueblos del mundo, y no me sorprendió lo que me dijo. No sabía que ella lo tenía y tampoco fue, y sí fue una sorpresa anímica que me lo fuera a decir, porque sí sabía lo que significaba no solo tenerlo, sino compartirlo. Y ahora vamos a ir a eso. Y me dice, yo me llamo, y me da su nombre. Y me dice lo que significa su nombre. Y lo que significa su nombre era exactamente lo que yo tenía, sin saber cómo poner en palabras, como imagen suya de quién ella era. Entonces ahí empecé de nuevo, con fuerzas renovadas, a meterme en esto de los segundos nombres.
El nombre que recibimos es el nombre que representa de vuelta lo viejo, porque es el que nos dieron, nos lo dieron otros. ¿Cuántos de ustedes se llaman como se llaman por la letra de una canción, o por un personaje de un libro, o por un personaje de una película? Y ahora todavía los nombres son, fíjense que si se ponen a pensar, con los nombres pasa exactamente lo mismo a lo que describimos con la historia de la humanidad. ¿De dónde viene el apellido? ¿Qué era el apellido? El nombre de la ciudad. Como había un montón de Sócrates, había un Sócrates de Atenas, había un Sócrates de Mileto, había un Sócrates de Esparta. Y ese de Esparta, de Atenas, esa ciudad se terminó convirtiendo en lo que hoy es el apellido. En los vestigios de nuestros apellidos hay etimologías de lugares del mundo, como prueba de lo que dijimos al comienzo. Y en el nombre, por muchísimo tiempo, ¿cómo se nombraba a las personas? Y los primogénitos eran siempre Juanes, y todos eran Juanes. Entonces se repetía el nombre de un linaje. En muchos casos, muchas personas tienen los nombres de personas, de familiares o seres queridos que acababan de morir o que ya habían muerto. Entonces una manera de venerar al muerto era ponerle a este bebé que recién llegaba el nombre de la bisabuelita que murió la semana pasada. Entonces le poníamos Dolores a esta pobre Ángel, que nadie se llamaba Dolores en esa generación. O Concepción, ¿no? Esas cosas que todavía hasta la España de la posguerra y en la cultura, digamos, de los inmigrantes en nuestro país, se da mucho esto. Entonces, en los nombres está. Sin embargo, nuestros padres ya empiezan a ponernos nombres bastante distintos, ya no toman tanto esto de lo viejo, la repetición de lo familiar, sino que empiezan a aparecer cuestiones de ellos ya. Les encantó un libro, les encantó una película, vieron junto una película y les gustó un personaje, hablaron de él y dijeron, cuando tengamos una hija se va a llamar, no sé, Sofía. Pero todavía eran ellos los que ponían el deseo en, se va a llamar Sofía, queremos nosotros que se llame Sofía. Y todavía en nuestros padres estaba esto de, hacemos la listita. Mi mamá las guardaba, las tengo yo todavía la listita si era nene y si era nena. Y ¿no? Todos los nombres y cuáles clasificaban primero, segundo, así, cómo hubiera sido si era niña, cómo me hubiera llamado, y cómo hubiera llamado que me llamo si era varón. ¿No? Entonces, muchos procesos fueron así. Sin embargo, ahora, miren lo que está pasando. Algo completamente nuevo, equivalente al yo dicho. O sea, niños que se llaman de manera muy extraña. También los registros hoy aceptan con algún fundamento, bastante superficial incluso, que un niño se llame como los padres quieren. Tenemos uno en las noticias hace poco que se llama Google, por ejemplo. Entonces, miren si no se puede poner cualquier nombre. ¿Cuántos Google va a haber en el mundo? Probablemente no tantos. Ven, cada vez vamos mucho más hacia lo individual, hasta en la manera de ponerle un nombre. Muchos padres jóvenes en este momento hacen el proceso de otra manera. Ya no le ponen el nombre que ellos quieren y están atentos a otras cosas que tienen que ver con intuiciones, esperan a último momento, cosas que nuestros padres no hacían y ya sabíamos el nombre desde el segundo mes, de cuando ya sabían que estaba embarazada, ya sabíamos cómo se iba a llamar, si era nene y si era nena. Ahora ocurre algo muy distinto, se cuida el nombre, se espera que nazca, se lo dice. Los nombres que encontramos son nombres absolutamente originales, todas expresiones de mayor individualidad, una individualidad que es más refinada, cada vez más refinada. Entonces, el nombre recibido es el nombre que me dieron, no es el nombre que yo elegí. El segundo nombre, en los pueblos originarios, en las culturas del mundo, representaba lo que ese niño o niña en verdad era. O sea, era expresión del ser, no de la proyección de los padres, del ser. ¿Y cómo lo sabían? No lo sabían los padres, porque como los padres eran jóvenes y estaban preocupados en educar a ese niño y en ponerle un nombre, le daban el nombre que ellos querían. Los ancianos, que sí tenían un rol de mirar a ese niño y ver un montón de otras cosas que
esos ancianos tenían la capacidad de ver, veían el talento de ese niño, aun cuando el talento no se veía. Y entonces le daban un nombre, y ese nombre se lo daban a los padres, y lo sabían solo los padres. En algunos pueblos también lo sabía el cacique o el jefe del pueblo, y también lo sabían los ancianos. Hay pueblos en que era el nombre, y otros pueblos, como por ejemplo el mapuche, que era el nombre, y el tayil, que es el canto sagrado de ese nombre. Un antiguo mapuche, una antigua mapuche, cuando entra en un estado de confusión, de perderse a sí mismo, ¿saben lo que hace? Canta su tayil. Porque cantando, es como si se estuviera cantando a sí mismo. Y cantándose, se aquieta y se vuelve a encontrar y se vuelve a centrar. Es como una especie de, si ustedes quieren, en la India se habla de mantras individuales. ¿Mm? O sea, es como una fuerza que tiene que ver tanto conmigo que cuando yo la canto, como mi nombre verdadero o hecho canción, cuando yo la canto me vuelvo como a encontrar, me vuelvo como a sentir en mí. Imagen bellísima. ¿Cuántos de nosotros querríamos tener este canto? ¿Cuántos de nosotros querríamos tener este nombre? No lo hemos tenido, no nos lo han dado, nos queda buscarlo por nosotros mismos, que es un proceso interesante. ¿Y cuál es el tema con el nombre, con este segundo nombre? El segundo nombre que tenían las culturas que lo tenían no era un nombre que tenía un significado. Si nosotros hoy nos llamamos como nos llamamos, ¿no? Gustavo, bueno, leo algunos allí, Paula, Ángeles. eh, los nombres que nosotros tenemos tienen un significado. Lo podemos buscar, incluso cuando hacemos una búsqueda etimológica, nos encontramos con algunas cosas curiosas. Pero el nombre que recibían no era un nombre que tenía un significado, era un nombre símbolo, que expresaba en una imagen, es como, imagínense que yo en el ejercicio que hicimos del cuento, le digo ahora, bueno, Damián y Natalia, busquen cómo esto que me dijeron que era el mensaje lo ponemos en un nombre. Y, y ese nombre tiene que decir eso de manera simbólica. Si ustedes piensan en los nombres antiguos de los pueblos originarios, eh, cuando mirábamos películas, nos podemos acordar de esto. Yo he leído la biografía de varios de ellos. Eh, Caballo Loco, por ejemplo, un Lakota muy, creo que Lakota muy famoso, o Toro Sentado, o Alce Negro, hombres medicina algunos. ¿Qué hay detrás de ese animal y esa cualidad? Que no es nombre y apellido, ¿eh? No tiene nada que ver con el linaje. El linaje ellos lo recuerdan de otra manera. La abuela Mercedes se llamaba, la abuela que a mí me dice su nombre, te puedo decirlo porque ella ya murió y porque además me dio permiso para hacerlo, ella se llamaba Lien Quintui. Suena japonés o chino, pero es tehuelche. Y Lien Quintui significa la que brilla como la luna plateada, o sea, como la luna en la fase de luna llena. O sea, es una luminaria que en la noche te guía. Los mapuches no caminan de noche, en general, porque temen a la noche. Y la luna llena es algo así como un faro para el caminante de noche. Entonces, ¿qué significaba llamarse Lien Quintui? Significaba ser eso, ser faro en la noche de las personas de su comunidad. ¿Es casual que la gente que estaba perdida la iba a visitar y a charlar con ella para que ella les diga algo? ¿Es casual que ella fuera la persona más visitada de toda la comunidad por gente que ella no entendía cómo la iban a visitar de Europa? Y decía, no, yo no sé por qué me vienen, yo no soy especial para nadie. Dice, sin embargo, me vienen y me escuchan. ¿Ven? Lien Quintui te devolvía un brillo
que ayudaba a que encuentres lo que estabas buscando. Ese era su ser, y su nombre lo decía simbólicamente. Entonces, en el trabajo con el quién soy, no tenemos otro camino posible que transitar el mundo del símbolo. O sea, podemos encontrar cómo nos llamamos o cómo querríamos expresar nuestro ser en un nombre, siempre y cuando utilicemos el nombre como símbolo. Salen cosas hermosísimas cuando uno hace esto. Hice este ejercicio con niños en campamentos y no saben las cosas que ellos son capaces de encontrar de ellos mismos y de sus compañeros. Son dos procesos distintos. Elegir el propio nombre sabiendo cuáles son las cosas que ellos quieren, por ejemplo. Y jugando, ¿no? Por supuesto, como un juego. Y después escucharlos. Toda la noche se los puede escuchar así, con 8, 9, 10 años. O agarrar a todos los compañeros o agarrar a uno, quizás a ese que todavía no se termina de integrar o que todavía no tiene grandes dificultades, y lo vamos a mirar y le vamos a poner un nombre. ¿Cuál es en verdad el tesoro de este niño? Lo vamos a llamar así nosotros. No saben todo lo que... Los niños son expertos para usar símbolos e imágenes. Los adultos nos hemos olvidado de esto. Tenemos que ir a leer poesía y a buscar en la literatura la riqueza de ese imaginario lleno de tanto alimento para nosotros poder encontrar en nuestro relato cómo somos como imagen. Es la única manera que tenemos de ponernos un nombre. Es la única manera que tenemos de decir quiénes somos. No es posible contestar la pregunta ¿quién soy? Con una lógica narrativa de significado. No hay cómo hacerlo. No hay cómo. Ahora, ¿puedo decir algo más que yo? Sí. Puedo decir un símbolo. Puedo resumir el mensaje que siento que es el mensaje de mi vida en un símbolo. Hagan este ejercicio con personas que quisieron mucho. Hagan este ejercicio con personas que partieron, con personas que ya murieron, con un abuelo, con un padre, con una madre, con un hermano, que ya tienen el cuento completo. Recuerden toda esa biografía, recuerden lo que esa persona les hizo sentir a las personas que lo conocieron y van a encontrar el mensaje de esa persona. Yo tenía un abuelo que decía que un abuelo, no que lo tenía yo, era un abuelo de una comunidad originaria y lo escuchaba, él decía que todas las personas que morían, morían dejándole un mensaje a sus seres queridos. Se refería a esto, porque el cuento tenía punto final con la muerte. Entonces el mensaje se podía cristalizar. Por eso en las culturas antiguas, cuando una persona muere, todo el tiempo se narra por mucho tiempo la vida de esa persona, como para que todos los que lo conocieron puedan armar el relato, porque no todos tienen el relato completo. Algunos conocieron una parte cuando era chico, otros conocieron cuando era adulto. Entonces, en el relato, no porque sea un mensaje extraordinario, no todos nosotros tenemos que dar un mensaje para toda la humanidad. A veces es para un entorno, pero ese mensaje tiene que ver con las personas que nos conocieron. Y todas las personas que interactuaron con nuestra alma, poco o mucho, de alguna manera tuvieron contacto con este ser. Sería muy difícil preguntarle a una pareja, a todos nuestros amigos, a nuestros seres queridos, ¿yo qué te provoco cuando estoy con vos? Porque no hay que abstraerse de lo emocional, no es lo emocional. Es, es algo que provocamos en el alma del otro porque somos eso, no porque queremos hacerlo. No somos extraordinarios, somos eso. Un violín toca como un violín, tiene las cuerdas que tienen y es violín, no toca como una flauta. Cada uno de nosotros es un instrumento musical y tiene que descubrir cuál instrumento musical es y tocarlo y aprender a tocarlo bien después. Porque encima, que no sabemos qué instrumento musical somos, no tenemos idea de si está afinado o no está afinado, y si lo sabemos tocar. Supuestamente, si somos un instrumento musical, deberíamos saber cómo tocarlo. Y estoy seguro que todas las personas que nos rodean tienen, aunque no sepan ponerlo en palabras, esa impronta de nosotros,
esa impresión. Provocamos eso en los demás. Y lo único que hay que hacer, miren qué sencillo, es ponerlo en palabras. Nada más. No, me corrijo. No es ponerlo en palabras, es ponerlo en imágenes. ¿Podría convertirlo en un cuento? Sí. ¿Podría convertirlo en una poesía? También. ¿Podría convertirlo en un nombre simbólico? Algo así como esos nombres, ¿no? De alce negro, en donde el alce es toda una fuerza que cuesta decir con muchas palabras, pero diciendo alce alcanza. Y negro porque tiene que ver con lo que pasa con el negro. ¿Ven? Siempre con una cualidad. Es un ejercicio muy lindo de hacer y no encuentro otra manera de contestar esta pregunta que no sea animándonos a vernos a nosotros mismos como un cuento siendo escrito. Esta es mi propuesta. ¿Qué cuento estoy escribiendo? Cada uno de ustedes después dirá o tendrá como postura en relación a esto. Para mí el cuento lo escribí todo yo, para mí el cuento ya está escrito y yo lo voy actuando. Ahí entran todas las imágenes del hombre que quieran en torno a cuál es el espacio de libertad existencial que tenemos para ser nosotros mismos. Ya somos y lo estamos descubriendo, vamos escribiendo nuestro propio cuento y tenemos absolutamente todo el bloc de notas vacío o no, ¿no? Y a medida que conversamos, cada uno tiene una postura distinta. Hay quien piensa desde una perspectiva sobrenatural que vino aquí con una misión, que tiene una misión, que tiene un camino, que tiene un aprendizaje, un destino. Los griegos tenían una imagen, los nórdicos tenían otra, los vikingos, todos tenían una imagen, todos los pueblos tienen una imagen en torno a si el hombre está solo escribiendo su cuento o no está solo escribiendo su cuento, ya tiene una gran parte del cuento escrito y lo único que tiene que hacer es encontrarse con la línea argumental de ese cuento y expresarlo, expresarlo porque eso es lo que somos. Esto no lo vamos a poder resolver en una hora y media, encontrando todas las posturas que hay al respecto, hay varias, hay muchas, y de todas se puede decir algo. Lo importante es que la pregunta ¿quién soy? Siempre va a ir a un lugar tan individuativo que diciendo yo digo todo y a la vez no digo nada. Todo está dicho en la palabra yo y no alcanza. Por eso el juego con el relato es esto de encontremos la forma de que el yo sea como las mamushkas rusas. Vieron que abro una muñeca y encuentro otra, abro la otra y encuentro otra, y voy encontrando muñecas hasta que me encuentro con la última que no se abre. Esto es lo que soy, esto es lo que es mío, esto es lo que yo tengo, esto es lo que pongo en donde esté. No importa si me mudo a otro país, si me voy al sur, al norte, o si me encuentro con otras personas que no me conocen. Un rato estando conmigo, ocurre lo que soy porque yo tengo eso en mí y lo pongo en una reunión de amigos, lo pongo tomando un taxi hablando con el taxista, lo pongo en una clase que doy como maestro, lo pongo trabajando, lo pongo con un hijo, lo pongo en donde sea, salvo cuando estoy solo, que ahí es donde más cuesta verlo. Por eso quizás haya algunas maneras de empezar a preguntarle a los otros, ¿qué ves que soy? No cualquier otro, obviamente, puede hacer de espejo de lo que somos. Y siempre hay que tomar esto como sugerencias, ¿no? Como pasos. Bien, preguntas hasta acá. A ver, voy para atrás y vemos algunas cosas que me fueron diciendo por ahí. Bueno, algunos comentarios que tienen que ver con esto que yo fui comentando. Mis hijos nunca hablaron en tercera persona. Es la edad del no retorno, la de los 8 a 10 años es la edad del no retorno. Eso que para ciertos caminos pedagógicos se llama el Rubicón, el camino en el cruce del río Rubicón. Alejandro Magno dijo, la suerte está echada, ya no hay punto de retorno. Cruzando este río
ya no podemos volver atrás. El niño a esa edad no tiene punto de retorno, no puede volver a encerrarse y no percibirse a sí mismo. La película que dijimos, el quién soy tiene que ver con el qué quiero, pregunta de Mónica. En el comienzo de la vida sí. O sea, porque se expresa en el deseo. El niño no sabe hacer construcciones abstractas de nada. En el comienzo de la vida, el primer impulso es deseo, es deseo. No necesidades, es deseos. Después se va haciendo mucho más complejo, como ya hemos visto. A veces no es necesario alejarse de la familia para salirse del alma familiar. Sí, exactamente eso. Yo cuando pongo la imagen del irse, no me refiero al irse físico. El alma familiar para una persona que tiene alma individual es ahogante, asfixiante, no me sale la palabra, ¿sí? Y hay que de alguna manera encontrar la forma de sobrevivir a esa especie de envoltura. La madre y el padre, que en un gesto abrazan para proteger, si en algún momento ese abrazo no se abre para dejar partir, el mismo abrazo que fue calidez ahora ahoga. Y es impedimento de crecimiento. Entonces, esto es lo mismo. Cada uno encuentra la manera de lograr cómo hacerlo. Hay muchos que tienden a alejarse, pero ese tipo de lazo no se disuelve yéndose. Yo me lo puedo llevar muchos kilómetros de distancia. Y aún yéndome, estar formando parte del alma de mi familia. Soy un alma individual, el patito feo, pero qué casual que el nombre que me pusieron ellos me define. Patricia, Pato me dicen. Sí, hay coincidencias así de significativas. Soledad, el camino a la individualidad implica soledad. Totalmente. Quizás encontremos en algún momento alguien con quien compartirlo. No es lo habitual. Ni tiene por qué ser así, ¿eh? Hay una película de Disney que narra, debe ser eso, la historia de, sí, lo que yo conté del nombre verdadero y del canto. Sí, hay una película de Disney. ¿Se puede ser distinto yo? ¡Wow! Bien. Ahí tenemos algo particular. Se puede ser distintos roles, no distintos yoes, por decirlo así. Se puede tener distintos ropajes, se pueden tener distintos disfraces. Utilizando una imagen que usa mucho Khalil Gibran, se pueden usar muchas máscaras, pero eso no significa que haya distintos yoes. Significa que hay personas, y todos nosotros hacemos un poco esto. En un lugar con determinado tipo de amigos, nos ponemos un sombrero, nos ponemos una máscara. Después vamos a otro lugar con gente que nos conoce de toda la vida, nos sacamos ese sombrero, dejamos en el camino ese disfraz, nos ponemos otro, que es el que tiene que ver con los relatos de la infancia. Y en el fondo, muchas veces, cada parte de todas esas partes conoce un pedazo de nosotros. En realidad hay un yo. Si nosotros lo vivimos como yoes separados, digamos, ahí hay algo que no está tan bien, porque, digamos, es lo que se define como esquizofrenia. O sea, la esquizofrenia es justamente la enfermedad mental que hace que en una persona haya habitando determinados personajes que dialogan a veces entre ellos, a veces se activa uno, se activa otro. Bueno, hay mucho para leer de psicología clínica de esto. Pero en realidad, y en términos habituales, hay un yo y muchas máscaras. ¿El quién soy está relacionado al propósito de vida? Sí, está relacionado, no es el propósito de vida, pero sí, está relacionado. Está relacionado con el propósito de vida, con la misión de vida, con el aprendizaje de vida, con varias de estas cosas que ya vamos a ir entrando en algún momento. Nosotros somos 5 hermanos, todos nos fuimos a
diferentes provincias y países, y ahora por economía siento ganas de volver a mi provincia. Pero tengo temor de arrepentirme o de que me vaya mal. Bueno, esto que dice Catalina tiene un poco que ver con este desafío de volver, cuando volver significa entrar otra vez con la propia alma en otras almas que ya formaron parte de nuestra historia. Y esto, por lo menos, debiera dar temor, y es sano. A lo mejor no pasa nada, a lo mejor es una experiencia maravillosa, hay que estar preparado para saber poner límites, para mantener la construcción individual de tantos años en gente que me conoce desde otro lugar, en otro rol. Siempre volver a un lugar que fue nuestro lugar es este desafío, es encontrarnos con una parte de nosotros mismos. Y hay que saber cómo dialogar con esa parte de nosotros mismos. No es un pedazo, es una pieza del rompecabezas. Y es un ejercicio para mí muy interesante de hacer. Esto que dice Eliana ahora, distinto yo de acuerdo a las situaciones que vivimos, sí, yo no lo llamo, Eliana, distinto yo, lo llamo distintas máscaras o distintos disfraces. Prefiero hablar de esto porque me parece que es bastante más, tiene más que ver con esto de el disfraz y la máscara es algo que me pongo y me saco. El yo es algo bastante más permanente como para que se active y se desactive según con quién estoy o en dónde estoy. No tengo ninguna duda de que si tenemos diferentes grupos de pertenencia, tenemos diferentes disfraces puestos. Y tampoco tengo ninguna duda que esto nos pasa un poco a todos. Esto se da mucho en la adolescencia. El adolescente busca en la tribu de pertenencia un lugar en donde sentirse seguro. Y como no tiene este hábito de cambiar fácil, a veces queda atrapado en esto y no le sale y es toda una lucha bastante dolorosa. Sí, roles. Un rol podría ser que sí, sociológicamente sería roles, digamos. En el cristianismo esotérico se habla del yo soy, y es una instancia de otro nivel, un misterio como dijiste, como has dicho. Sí, Alejandro, el cristianismo esotérico o el hinduismo, por ejemplo, habla de Atman también, y tiene que ver con este centro, o yo superior, hay muchas maneras de decirlo, y siempre tiene que ver con esta cualidad que no es la conciencia habitual de mí mismo, que no es lo que creo que soy. Lo que creo que soy siempre es el ego. O sea, si yo quiero saber cómo es el ego, entonces me describo. En la descripción, en eso que creo que soy, está mi ego, o lo que también se llama el yo inferior. Soy mucho más que eso. Soy aspectos de mí que todavía no he descubierto. Y todo eso tiene que ver con ese paso hacia ese yo superior que muchas culturas hablan de dar y de hacer un camino, de construcción de ese yo inferior e ir hacia ese yo superior o a ese yo soy. ¿Sí? ¿Qué hay de la experiencia del quién quiero ser? Sí, porque hoy soy, pero puedo aspirar a ser alguien diferente. Esto a mí me conectó con el propósito de vida. Sí, bueno, hoy escuchamos muchísimo, muchísimo esto de sos lo que querés ser. En realidad hay construcciones así de fundamentalistas varias. Sos lo que comés, sos lo que pensás, sos lo que haces, sos lo que soñás, sos lo que querés ser. Son todas construcciones iguales. En mi experiencia de trabajo conmigo mismo, todas estas partes son una parte del rompecabezas, pero ninguna es la que controla el todo. O sea, no son ni mis sueños los que están en el centro, ni es lo que yo quiero, que tiene que ver con mis sueños y con mis proyectos, ni es lo que yo como, ni es lo que yo pienso, pero a la vez es todo eso. Me parece que hay una tendencia a simplificarnos hoy en día, muchísimo, porque es cómodo y porque es más fácil hablar.
en conversaciones motivacionales, de sos aquello que pensás mucho que sos. La verdad es que eso no ocurre. Y menos cuando el relato de 45 años anterior tiene otro contenido. O sea, yo no me puedo convertir en otro personaje. Sería cambiar el elefante del cuento y poner un patito y dejarlo atado a una soguita y hacer otra historia, solo porque yo quiero cambiar los personajes. Y sin embargo, creo que en el relato todos tenemos un personaje. Y ese personaje puedo lentamente transformarlo, puedo hacerlo dialogar con cosas que no sabe dialogar, lo puedo hacer crecer, lo puedo mejorar, hacer evolucionar, pero no sé si lo puedo cambiar por otra cosa en el sentido de lo que deseo. ¿Sí? Los deseos tienen aspectos bastante caprichosos que hay que ver de dónde salen, como para ver si el mundo interior va a ser cómplice de esos deseos y va a acompañar esos deseos. En la Biblia se habla de lo mismo, del yo soy. Sí, y en la Biblia se habla del segundo nombre. Si ustedes se ponen a pensar, el Antiguo Testamento está lleno de segundos nombres. Dios, cuando transforma a una persona, lo nombra de vuelta y le dice, y ahora te llamarás Moisés. Y su vida empieza de nuevo. ¿Ven? Esto también es bíblico, lo que estamos diciendo de los nombres verdaderos. En la Biblia Dios te lo pone, ahí no hay ancianos ni abuelitos que digan nada. Está Dios y lo resuelve Él, digamos. El yo entonces es algo a descubrir. El yo con mayúscula, como lo pusiste, Alejandro, sí es algo a descubrir. El yo con minúscula es el del espejo, el que me ve cuando me peino y me cepillo los dientes. Todo lo que yo hasta ahora he creído y yo era es lo que no soy. Y todo lo que hasta ahora no me atreví a creer que era es lo que siempre fui. ¿Eso estaría relacionado con el ego? Lo lío de vuelta, porque parece un juego de palabras, perdón. Todo lo que yo hasta ahora he creído que yo era es lo que no soy. Y todo lo que hasta ahora no me atreví a creer que era es lo que siempre fui. Eh, yo quitaría en la construcción el siempre, nunca, los universales. Es una maña filosófica. Hay que usarlos bastante menos de lo que lo usamos. No sé si sabemos lo que siempre fuimos, no sé si sabemos lo que no somos o lo que nunca somos. Creo que tenemos fotos de una película. Cuando yo me estoy tratando de conocer, lo que tengo es una foto y yo estoy en una película, pero no puedo ver la película. Es una dificultad cognitiva que tengo. Todos nosotros la tenemos. La mente entiende cuando puede congelar algo, lo tiene que dejar quieto para poder decir ah. Si no lo deja quieto, no dice ah. Entonces, si yo tengo una película y necesito dejar algo quieto, lo que me quede es una parte de la película, pero ya no es película, es foto. Entonces, así funciona el camino de autoconocimiento. Yo estoy trabajando los miedos. Cuando hago un trabajo sobre los miedos, encuentro que en este momento le tengo miedo a la soledad, porque estamos en cuarentena, porque no estoy viendo a mis seres queridos, porque no puedo abrazar a mis hijos, etc. Es una foto de mis miedos. Es una foto de hoy. La película es dinámica. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender con el proceso de conocimiento y de autoconocimiento es a ir construyendo la película. Por eso les propuse la imagen de un cuento. Si soy un cuento, no es que soy un personaje, no es que soy un dragón o el patito. Soy el patito haciendo algo e interactúo con otros. Hay otros personajes, hay una historia, hay un comienzo, hay un relato, hay un final, aunque no está escrito, o no sabemos si está escrito, pero no llegó. Dinámico. El trabajo del quién soy me pide que yo haga el esfuerzo que mi cabeza no quiere hacer de entregarme a procesos. Por eso esta es una pregunta que siempre vuelve. La pregunta quién soy se despierta, se sostiene despierta un tiempito, no sé muy bien cuánto. No soy un buen ejemplo porque soy medio molesto con este tipo de preguntas,
porque tiene que ver con lo que soy y con lo que traigo y con lo que he venido a hacer, o con lo que tengo que hacer, pero una vez que tengo la pregunta se tiende a dormir. Y una vez que se duerme, algo de vuelta la vuelve a despertar. A veces la despierta otro, a veces las despierta una situación con un hijo, una cosa que nos está pasando, simplemente un nuevo cumpleaños. ¿Vieron? Cuando uno se acerca al cumpleaños, nos empiezan a pasar esas cosas extrañas que no sabemos por qué nos pasan ahora, que no nos pasaban hace 2 meses atrás. A veces son estados internos, a veces son personas que nos dicen algo, y todo eso siempre en los umbrales. El cumpleaños es un umbral, hay otros umbrales, hay ciclos, los ciclos son cambios de umbrales, siempre que cambiamos de un umbral a otro, esta pregunta vuelve. Y cada vez que más años vivimos, vuelve como, si nunca nos ocupamos de ella, vuelve como con más intolerancia, o sea, vuelve como diciéndonos, te tenés que ocupar de esto. Antes de contar un cuento final, les quiero narrar una anécdota que suelo narrar, que yo cursé en una facultad donde teníamos también teología. Y un viejito profesor de teología, que le encantaban las definiciones, nos preguntó una vez al comienzo de la clase qué era para nosotros el infierno. Y claro, te pregunto un profesor de teología qué es el infierno, todos nosotros empezamos a ensayar definiciones de Biblia, del infierno y de catecismo y de lo que habíamos escuchado de pequeños o no tan pequeños. Escuchó todo, a todo dijo que no. Y al final dijo esta frase que se me quedó clavada en el alma, no la noté, no hizo falta. Me la podía tatuar en algún lado. Dijo, el infierno es ese momento en el que cara a cara con tu muerte te encuentres con quien hubieras tenido que ser y no fuiste. Lo digo de vuelta, es escalofriante. Es ese momento en el que cara a cara con vos mismo y tu propia muerte te encuentres con quien hubieras tenido que ser y no fuiste. Si te construiste, no hay un tal infierno. Si nunca hiciste nada con vos mismo, la distancia entre tu mejor ser y lo que lograste es tan grande que eso debe provocar un dolor tan intenso, porque esto es lo que podría haber sido y decidí otra cosa. ¿Ven? Son imágenes, no digo que sea una buena definición, no la pongo como ejemplo. Todas estas imágenes muestran que el trabajo con nosotros mismos es siempre acercarnos cada vez más hacia lo que somos. Esa es mi imagen, ¿sí? Cierro con un cuento y hoy se van a quedar pensando un montón de cosas. Esta es la historia de un rey enfermo, muy enfermo, cada día más enfermo, muy preocupados todos porque nadie entendía qué era lo que le estaba pasando. Y su principal caballero, su mano derecha, le pide al médico que por favor le diga cuál es la enfermedad que tiene el rey. Y el médico, que sabía mucho de artes medicinales y de otros temas, le dice, no, querido caballero, temo decirte que el rey no está enfermo. El rey ha sido hechizado. Pero entonces, es que entonces va a morir. No hay nadie, salvo una sola persona, que pueda y que sepa romper con este hechizo. Yo mismo no sé hacerlo. Solo puedo verlo, pero no puedo tocar semejante hechizo. ¿Y quién es esa persona? La bruja de la montaña solitaria. Con solo escuchar esta expresión, al caballero le corrió ese frío de terror que todos sentimos cuando tenemos miedo. Porque como todos, creció en ese reino, escuchando las historias de terror de esta mujer, a quien pocos habían visto, pero todo el mundo había imaginado terroríficamente. Y entonces él dijo, yo voy a ir a buscarla. Imposible, le dijo el médico, te va a matar, te va a hechizar. Si no te mata, te hechiza y saldrás convertido, como tantos, en algún animal tratando de escapar, si es que es capaz. El rey merece que yo haga este esfuerzo por él, y salió a la montaña solitaria.
Anduvo hasta llegar, no sabemos cuánto, pero finalmente entró en una cueva y se encontró con velas y candelabros por todos lados y una mujer horrible en el centro haciendo algo en una olla. Como todos nos podemos imaginar, una buena bruja fea, ¿no? Horrible. Lo amenazó, ni bien lo vio: no te atrevas a dar un solo paso más o morís aquí. Y él le dijo: no, no vengo por mí, vengo por el rey. Ah, el rey, dijo ella. El rey está así porque lo merece, porque no, porque es lo que le hizo a muchos. Necesito que me ayudes, necesito pedirte que rompas ese hechizo y estoy dispuesto a hacer lo que sea si vos rompes el hechizo. Lo que sea, me dijo ella, lo que sea. Se quedó pensando un rato y le dijo: acércate, vamos a hacer una cosa. Yo voy a ir con vos y si logro romper el hechizo que yo no hice, porque no es mi culpa esto, vos te casás conmigo. Y el caballero no esperaba semejante pedido, pero como se debía a su rey, como todo buen caballero, aceptó. Aceptó, subió con toda la gentileza que fue capaz para vencer el horror y el asco que le provocaba esta mujer, la ayudó a subir al caballo, la llevó con él a caballo hasta la entrada del reino, y todos en el reino se iban corriendo a medida que ellos se acercaban, porque era una mujer que apenas si se podía sostenerle la mirada. Todo el mundo se escondía en sus casas. Ella entró, llegó al lugar donde estaba el rey dormido. Ya hacía días que no comía y días que estaba dormido, profundamente inconsciente. Preparó algo, cortó hierbas, le dio algo de tomar y el rey tomó. Al otro día, cuando sale el sol, todos se habían quedado así: el médico, la bruja que se había echado como un animal, como un gato ahí a dormir al costado, el caballero, el médico, el rey. Cuando despierta, se escucha una tos del rey y un tengo hambre. Claro, después de tanto tiempo sin comer, empezó a contar y empezó a decir que tenía hambre, que por favor, hasta que ve que se para la bruja y también al rey se le hiela la sangre y le dice que qué hace allí. Y el caballero le explica que fue ella quien le salvó la vida y que eh, tenía que casarlos, porque eso era lo que él había prometido. El rey intentó convencerla de cualquier manera de que era una locura. Sin embargo, el caballero, fiel a su palabra y a su honor, le dijo que él iba a casarse al otro día con la bruja, porque la vida de él dependía de esto y ella había cumplido la palabra, él iba a cumplir la palabra. Al otro día los casó. Nadie fue al casamiento, solo el médico, el rey y ellos. Cuando salieron, que todo el mundo acostumbraba a recibir a la salida de la capilla del reino, nadie salió a recibirlos. Y se fueron solos. Le dio el rey un título de propiedad de todas las tierras de la colina del otro lado del río, para que sean dueños. Se fueron a caballo, él le ayudó a subir, y fueron a su casa, una bellísima cabaña, en un lugar bellísimo también. Ella entró y él se quedó, esperando, pensando afuera todo lo que había pasado ese día y el día anterior, y cómo había cambiado su vida de repente. Y cuando entró, después del atardecer, se encontró con una mujer de espaldas. Ya el cuerpo parecía completamente otro cuerpo. Entonces la llamó, y cuando ella se dio vuelta se encontró con una mujer increíblemente bella. Entonces le dice: ¿dónde está mi esposa? Tú no eres mi esposa. Y ella le dijo que ella era su esposa. Entonces le pregunta: ¿qué pasó? No, en realidad vos fuiste tan gentil conmigo, aún dándote asco tocarme, aún dándote tanta impresión ayudándome a cabalgar con vos, hiciste todo lo que nadie hubiera hecho y no estabas obligado a hacer hasta llegar al castillo.
Y después hiciste otra cosa que pocos hacen, que es cumplir con tu palabra. Entonces ahora yo como regalo te muestro esto que soy, esto que también soy, y te dejo elegir. Voy a hacer 12 horas del día esta y 12 horas del día la que conociste. Vos podés decidir si querés que sea esta de día y que todos quien te vean con la mujer más hermosa del reino, y la otra de noche y duermas con la bruja que conociste, o al revés, que sea la bruja de día y para vos en soledad la mujer más bella de noche. Y cuando oyó esto, el caballero quedó como si el tiempo se detuviera en su alma, sin saber por primera vez qué decisión tomar. Sentía que las dos cosas eran perfectamente posibles, hasta que después de pensar no sabe cuánto tiempo, la miró y le dijo: ya tengo la decisión tomada. Entonces quiero que en cada momento del día vos seas quien elijas ser. Y cuenta la leyenda que la bruja no apareció nunca más en la forma de bruja. Y que el caballero vivió con esa mujer bella por el resto de su vida. Elegí este cuento por la belleza del final y por cuánto tiene que ver este permiso que tenemos que darnos para encontrar la belleza de lo que somos. Tenemos que poder decirnos a nosotros mismos, darnos este permiso a nosotros mismos de ser quien tenemos que ser en el momento en el que tenemos que serlo. Y esto es un acto de valentía enorme, porque lo que decíamos antes de los disfraces y de las máscaras tienen que ver con este no permitirnos esto. Nos escondemos para protegernos, nos escondemos para que alguien no vea determinada cosa, nos escondemos, nos escondemos, nos escondemos. Y quizás esa función de estar escondidos para otros funciona socialmente, pero como en la historia del caballero de la armadura oxidada, que es otro caballero que no se termina sacando la armadura porque trabaja tanto de caballero que no tiene tiempo para sacársela. Entonces termina no pudiendo sacársela más. A veces a nosotros nos pasa esto con los disfraces. Y esto de las máscaras deja de ser un ejercicio social de autoprotección y autocuidado y empieza a ser también una construcción para nosotros mismos. Si en algún momento de nuestro día nosotros no nos podemos frente al espejo decir lo que el caballero le dijo a su doncella, porque estos cuentos hablan siempre de imágenes interiores, no son historias románticas, son historias con nosotros mismos. Si yo no me puedo decir a mí mismo, sé quién tenés que ser, está todo bien, y yo acompañar eso, es muy posible que no encuentre la mejor parte o la mejor versión de mí mismo como acostumbramos a escuchar ahora. Muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos la semana que viene. Que descansen.